Ya, entonces ahora sí vamos a iniciar. Ok, buenas tardes con todos. Esta semana vamos a estudiar el tema de estado gaseoso y estado líquido, ¿no? Los estados de agregación. Entonces, para nosotros poder comprender qué es lo que define al estado de la materia, ¿no? Hay que recordar sobre las fuerzas intermoleculares. Entre las moléculas, nosotros vamos a ver que existe la fuerza de cohesión, que son aquellas fuerzas que mantienen unidas o cierta atracción entre las moléculas. Y cuando hablamos de fuerza de repulsión, es aquella energía, aquella fuerza que hace que éstas se puedan repeler, ¿no? Entonces se separan. Entonces hablamos de fuerza de cohesión y de fuerza de repulsión entre las moléculas. Para nosotros saber qué estado se presenta en la materia, es importante saber cuál es la relación que existe entre estas dos fuerzas. Si, por ejemplo, nosotros vemos que en la materia la fuerza de cohesión es muy pequeña frente a la fuerza de repulsión, estamos hablando de un sistema gaseoso, ¿no? Entonces, la fuerza de repulsión, la que mantiene separados a las moléculas, van a hacer que éstas estén entre moléculas a una cierta distancia. En el caso, por ejemplo, de los líquidos, vamos a ver que las fuerzas de repulsión van a ser iguales a las fuerzas de cohesión, ¿correcto? Y en el caso del estado sólido, observamos que la fuerza de cohesión, que son aquellas que van a mantener unidas, por eso que vemos aquí los elementos así, sólidos, ¿no? Compactos, porque esa fuerza que mantiene unidas a las moléculas va a ser mayor frente a la fuerza que logra la separación. Es así como entonces se define el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. El día de hoy nosotros vamos a enfocarnos o vamos a estudiar los estados gaseosos y los estados líquidos. Entonces, en los estados gaseosos, como hemos mencionado, las fuerzas de repulsión son las que van a predominar, ¿no? Son mayores que las fuerzas de cohesión. Ahora, debemos de saber que cuando nosotros hablamos de una sustancia gaseosa, ¿qué sustancias gaseosas ustedes recuerdan? Por ejemplo, en estos momentos tenemos el oxígeno que estamos respirando, tenemos el dióxido de carbono que estamos expirando, tenemos, por ejemplo, el gas de nitrógeno que está en el medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, el gas de helio, que es el gas que se utiliza en algunas veces para inflar esos globitos y como tiene baja densidad, esos globitos son los que se van hacia, suben, ¿no? No son los globitos cuando nosotros soplamos y estos pues tienden a ir hacia el suelo, ¿no? Entonces, hay muchos sistemas gaseosos, por ejemplo, también el gas de cocina, el metano, el propano, ¿no? Hay muchos sistemas gaseosos. Todos esos sistemas gaseosos que nosotros conocemos y vivimos a día son gases reales, ¿ok? Entonces, son gases que nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, la molécula, cuando choca una con otra, cuando estas moléculas están dentro de un recipiente, como es un sistema cerrado, la molécula choca con uno con otro, genera presión. Entonces hay muchos factores que uno tiene que considerar en un gas real, lo cual hace que dificulte el estudio de los gases en cuanto, por ejemplo, a los conocimientos de nivel pre, ¿no? Porque ustedes cuando ingresen a la universidad sí van a estudiar los gases reales con ecuaciones un poquito más avanzadas, matemática un poco más avanzada, ¿no? Entonces, para facilitar ese estudio, para que ese estudio sea más sencillo, lo que nosotros hacemos es asumir, ¿no? Que estos gases que son reales actúen de manera ideal, ¿no? Entonces, un gas ideal no existe, solo que nosotros le vamos a dar ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para poder trabajar como si fuera un gas ideal? Un gas ideal siempre va a tener baja presión y elevada temperatura, ¿ok? Los gases reales son lo contrario. Los gases reales tienen temperatura baja, ¿ok? Y presentan presión alta, ¿ya? Temperatura baja y presión alta son las condiciones que presenta un gas real. Entonces, lo opuesto son los gases ideales.
Entonces, vamos a considerar los siguientes puntos en el estudio de los gases ideales. Primero te dice que están formados por moléculas, por eso es que hablamos de fuerzas de atracción y de fuerzas de repulsión. Consideramos a cada sustancia como una masa puntual. Vamos a despreciar las fuerzas que existen entre ellos, las fuerzas de atracciones sobre todo, ¿ok? Vamos a despreciar y no vamos a considerar el tamaño de la partícula, ya que el tamaño de una molécula es muy pequeña frente al volumen de todo el recipiente, es por eso que prácticamente despreciamos ese volumen de cada una de las partículas. Esas son las consideraciones que debemos de tener para el estudio de los gases ideales. También debemos de tener en cuenta que cuando estas moléculas se chocan, nosotros vamos a considerar choques elásticos. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Quiere decir que no pierden energía. Normalmente cuando los cuerpos se chocan, ¿no? No pierden energía. Cuando un cuerpo choca con otro cuerpo, el cuerpo B, por ejemplo, impacta con una cierta energía. Igual el cuerpo rojo impacta con una cierta energía. Y después del choque, lo común que se da en la vida real es de que ese cuerpo de color verde y el cuerpo de color rojo salgan con una nueva energía, porque siempre en el choque se pierde, ¿no? Pero en este caso vamos a ver que si él se impactó con una energía E y sale con esa energía E, entonces no hay energía que se pierde, ¿ok? Por lo tanto, a esos tipos de choques donde la energía se conserva, se conoce como choque elástico. Y con respecto a las presiones, la presión que ejerce un sistema gaseoso va a ser determinado por los choques que existen entre las moléculas y las paredes del recipiente. Ellos son los que van a generar la presión del sistema. En un sistema gaseoso, ¿no? Vamos a ver que existen variables que van a estar dentro de la ecuación, que viene a ser presión, volumen, temperatura, ¿no? Y cantidad de sustancias. En las unidades correspondientes que estamos mostrando, y estás viendo que la presión puede trabajarse en atmósferas, en milímetros de mercurio, en pascal o en PSI, ¿no? Entonces son las variables que nosotros siempre vamos a considerar cuando estudiemos los sistemas gaseosos. Recordar que nosotros estamos bajo una presión atmosférica, ¿correcto? La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera hacia la Tierra, donde estamos nosotros actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ahorita bajo la presión de una atmósfera, ¿no? Que tiene una equivalencia con los milímetros de mercurio. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, o también podemos decir que es equivalente a 1,01 por 10 a la 5 pascal. Esta relación, que te lo vayas aprendiendo, ya sabes que la forma correcta de aprender es practicando, y estas otras relaciones de kilopascal o pascal generalmente te van a indicar como dato, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de presión barométrica, acuérdate que es lo mismo a decir presión atmosférica. Cuando nosotros hablamos de la presión manométrica, el manómetro es un sistema, es un dispositivo que se coloca generalmente aquí a la salida de los balones de gas, ¿no? Para nosotros poder medir cuál es la presión con la que está saliendo ese gas. Por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Los balones de oxígeno. ¿Se acuerdan cuando hubo los casos del COVID? Les decían cuánto era la presión que tenían que estar bombeando el oxígeno, ¿cierto? Entonces para cada paciente era diferente. ¿Y cómo controlaban eso? Eso lo controlaban con un manómetro. En los restaurantes, por ejemplo, grandes que utilizan balones de gas industriales, también tiene que haber un control del gas, entonces utilizan un manómetro, ¿no? En los laboratorios de las universidades, igual se utilizan los gases de nitrógeno, de oxígeno, entre otros gases, y necesitan controlar la salida de estos gases, entonces se emplea un manómetro, ¿no?
En este caso, por ejemplo, estamos viendo un manómetro donde el sistema, vemos que aquí es cerrado porque no hay efecto de la presión atmosférica. Entonces, en ese caso, ustedes por física saben que la presión, este de acá, que es de plomito, que viene a ser mercurio, la presión en este punto, ¿no? Va a ser igual prácticamente a la presión en este punto. Entonces, la presión con la que está saliendo el gas es esa presión con la que nosotros estamos viendo aquí este impacto, esa fuerza que permite que solamente esté aquí el mercurio, y esa presión del gas sería igual a la presión manométrica, ¿no? A la presión del manómetro, que va a estar en función a esta altura, ¿no? Ahora, cuando el sistema es abierto, como estamos viendo aquí, entonces existe el efecto de la presión atmosférica. Y nuevamente la presión en este punto, que viene a ser la presión del gas, va a ser igual a este punto de la presión que viene a ser la altura más la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? La presión del gas va a ser igual a la presión manométrica más la suma de la presión barométrica, que tú sabes que es lo mismo a la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, dependiendo si el sistema es abierto o si el sistema es cerrado, tú puedes determinar cuál es la presión de ese gas. Bien, como los sistemas gaseosos, las sustancias tienden a escapar, ¿no? Por ejemplo, si yo inflo un globo, ¿no? Con dióxido de carbono y yo dejo abierto ese globo, lo que va a ocurrir es que sabemos que ese globo va a tender a desinflarse, todo el aire se va a escapar. Si yo tengo un sistema, un balón de gas, y este balón de gas yo lo dejo abierto, el gas va a escapar, porque esa es la tendencia que tienen los gases. Los gases tienen la tendencia a difundirse, a ocupar todo el espacio, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros tenemos sistemas gaseosos, tenemos sistemas cerrados. Y al tener sistemas cerrados, quiere decir que el número de moles no va a cambiar, va a ser constante. Así que hablamos solamente de las siguientes variables que pueden cambiar: presión, volumen y temperatura. Entonces, estos científicos, Boyle, Charles y Gay-Lussac, estudian manteniendo constante la temperatura, el cual corresponde a un proceso isotérmico. Iso viene de igual temperatura. Charles estudia la presión constante, se llama proceso isobárico, y Gay-Lussac estudia el sistema con un volumen constante que se llama isocórico o isométrico. Estableciendo entonces para cada uno de estos estudios una ecuación que nos permite rápidamente estudiar entre un sistema y otro cuando una de las variables se mantiene constante. Por ejemplo, proceso isotérmico. Proceso isotérmico, temperatura constante. Muy bien. Si la temperatura es constante, entonces, ¿qué se dio cuenta Boyle? Boyle se dio cuenta que se cumple el famoso pavo. Pavo 1 igual a pavo 2. O sea, quiere decir que si yo tengo inicialmente un sistema con un cierto volumen y con una cierta presión, cuando yo varío ese sistema a este punto 2, 4 por V va a ser igual a este punto de 2V multiplicado por 2. Y como ustedes pueden ver, va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto sería su sistema 1, su sistema 2, y así, cuando tú varíes el sistema y tu temperatura es constante, esta ecuación es la que se va a cumplir, ¿correcto? Entonces, los problemas de gases, chicos, son bien facilitos, bien sencillos, porque los datos nada más te dicen prácticamente qué fórmula usar. Para mí, gases es un tema que si uno sabe leer, ya prácticamente lo tienes el 80% de la pregunta, ¿no? Miren acá. Un globo inflado con un volumen de 0,6 litros de helio a nivel del mar, o sea, una atmósfera, se deja elevar a una altura de 6,5 kilómetros, donde la presión es casi 0,4. Ah, ok, me están indicando entonces un volumen inicial, ¿cierto?
Acá me dicen un volumen inicial de 0.6 litros, donde la presión inicial es 1 atmósfera y me dice que se eleva a cierta distancia donde la presión ahora me habla de una nueva presión de 0.4 atmósferas, suponiendo que la temperatura permanece constante. Ajá, entonces eso quiere decir que voy a utilizar la ley de Boyle. ¿Y qué se cumple en la ley de Boyle? El pavo 1 igual al pavo 2. Entonces, ¿cuánto es el volumen final? Solamente reemplazas 1 por 0,6 entre 0.4 despejando el volumen. Y eso sería el volumen final cuando la temperatura se mantiene constante. Así son todos los problemas de gases. Es muy sencillo, ¿ok? Charles, proceso isobárico, presión constante, se dio cuenta de que existe una relación donde el volumen sobre la temperatura va a ser igual a volumen sobre la temperatura 2 o simplemente la relación de volúmenes igual a la relación de temperaturas, ¿no? Eso se dio cuenta entonces cuando el sistema trabaja con una presión constante. N ya sabemos que es constante porque hemos dicho que es un sistema cerrado. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, un globo contiene 540 mililitros de aire. Apunta, anota, 540 mililitros de aire a una temperatura de menos 3, grados Celsius. Menos 3 grados Celsius. 1. Suponiendo, dice, que la presión es constante, profesora, ley de Charles, entonces, ¿qué se cumple en la ley de Charles? Se cumple que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Suponiendo entonces que se cumple la ley de Charles, dice, ¿qué volumen en litros ocupará? Me están preguntando por el volumen 2. Y ojo, en litros, ten mucho cuidado, porque acá está en mililitros, a una temperatura de 37 grados Celsius. Y también me dan la temperatura. Listo. Cuidado número 1 que debes de tener. Siempre tus temperaturas tienes que trabajar en Kelvin. Jamás de los jamases trabajas en Celsius. Entonces, primero pasa menos 3 a Kelvin y ya sabes que solo se suma 273, lo cual nos da 270. Entonces, en otras palabras, tu temperatura 1 es 270. Y tu temperatura 2, sumando los 37, aquí tendrías tus 310. Problema resuelto, porque ahora aplicas tu volumen 1 sobre tu temperatura 1 y de aquí sacas que el volumen 2, despejando, sale 620, pero como tú has colocado el volumen en mililitros, aquí también lo tienes en mililitros. Así de sencillo. Pero ¿cómo entonces ahora lo transformo a litros? Conversión, porque nosotros ya sabemos que el volumen 2, que son 620 mililitros, tú sabes que 1000 mililitros es equivalente a ¿cuánto? A 1 litro, ¿correcto? Entonces aquí chao mililitro, y aquí se va 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Entonces estamos hablando de un volumen 2 de 0.62 litros que se estaría obteniendo a esta temperatura. ¿Ya? Entonces has visto que es sencillo. No es complicado, solamente tienes que tener claro cuáles son las fórmulas. Y ahí lo usa, proceso isocórico, volumen constante. ¿Qué se va a cumplir? Se cumple el famoso pato, ¿no? Donde la presión sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, o arreglando pues relación de presiones igual a la relación de temperaturas, ¿no? Entonces acá igualito. Tengo un sistema, voy a leer, dice, el argón es un gas inerte que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento del tungsteno, y cierto foco que contiene argón a 1,20 atmósferas
presión de 1,20 atmósferas y una temperatura de 187 grados Celsius, ¿no? Se calienta a 1200 Kelvin, o sea, esto es presión 1, temperatura 1, se calienta a una temperatura 2 de 1200 Kelvin a volumen constante. Ajá, entonces se cumple el famoso pato. Calcule la presión final en atmósferas. Listo, chicos. Mira todos tus datos y sabes qué fórmula existe, ¿no? Aquí entonces voy a borrar porque ya lo tenemos la temperatura aquí. La temperatura tendría que sumarle a 187, como estamos viendo, sumarle los 273 para trabajar con 460, ¿no? Y lo mismo con la temperatura 2. La temperatura 2 en este caso ya no sumamos nada. ¿Por qué? Porque la temperatura 2 ya está en las unidades de Kelvin. Entonces, solamente reemplazamos en nuestra fórmula de pato. Pato 1 sobre pato 1 es igual a pato 2. Entonces, como nos piden la presión 2, esa es nuestra incógnita, determinamos todo aquí Kelvin, Kelvin, y la presión 2 nos sale en atmósferas, ¿no? Entonces, problemas súper sencillos. Solo tengo que saber identificar muy bien los datos que estoy teniendo y qué es lo que voy a determinar y cuáles son las fórmulas que voy a utilizar. Muy bien, entonces, luego tenemos a Avogadro. Avogadro estudia los sistemas cuando la temperatura y la presión son constantes, ¿no? Cuando la temperatura y la presión son constantes, Avogadro deduce la ecuación del volumen molar. Entonces, ¿qué nos dice Avogadro? Nos dice que se cumple que el volumen 1 sobre el número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 sobre el número de moles 2, ¿no? Entonces solamente esto se va a cumplir, esto se conoce entonces volumen 1 sobre número de moles 1, esto se conoce como volumen molar, ¿ya? Y esto solamente se va a cumplir, que viene a ser la ley de Avogadro, cuando la presión y la temperatura son constantes. Una vez conociendo entonces la presión constante, la ecuación de cuando el volumen es constante y cuando la temperatura es constante, se establece la ley combinada de los gases, que tal vez ustedes lo conocen como el pavito, ¿no? Pavito 1 es igual a pavito 2, donde cada una de estas variables sabes que representa a la presión, al volumen y a la temperatura, ¿no? Esto se cumple. Ahora, una vez que se tiene la ley combinada de los gases ideales, se establece la ecuación ideal de los gases, la ecuación de estado de los gases ideales, que se conoce como pavo ratón, ¿no? Y es muy fácil, ¿ah? Así como tal cual, pavo igual a ratón. O sea, no te olvides de esta ecuación porque de ahí deduces esa ecuación que estamos viendo. Por álgebra ustedes saben que se cancela A con A y O con O. Ahí está. Entonces te queda pavo igual a RTN, que es lo que tú estás viendo aquí, ¿no? Solamente en otro orden, ¿ya? Entonces tienes que acordarte bien tus fórmulas. Gases es un tema que ustedes tienen que hacer sí o sí. Es muy sencillo, no es nada complicado. Ahora, ¿qué es P? P es presión. ¿Qué es V? V es volumen. ¿Qué es N? Número de moles. Y si no te recuerdas, el número de moles puedes calcular como la masa entre la masa molar. ¿Qué cosa es T? Temperatura. Y siempre en Kelvin, ¿ya? Acuérdate que cuando tienes grados Celsius, para pasar a Kelvin, siempre tienes que sumarle 273, ¿ya? Siempre. ¿Listo? R es la constante universal de los gases, ¿ya? Que puede ser 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin o puede ser 62,4 milímetros de mercurio sobre mol Kelvin, ¿ya? ¿Cuándo voy a usar uno y otro, profesora? Es muy sencillo, chicos.
Si tú, por ejemplo, quieres tu presión en atmósferas, vas a trabajar con el R de atmósferas. Si tú quieres tu presión en milímetros de mercurio, entonces vas a trabajar con el R de milímetros de mercurio. En otras palabras, el R que tú vas a utilizar va a depender de la unidad que vas a trabajar tu presión. ¿Listo? Muy bien, entonces eso sería nuestra ecuación de los gases ideales. Ahora, miren el problema. Una pequeña burbuja tiene un volumen inicial de 2.1 mililitros. Ok, voy a colocar por aquí volumen inicial de 2.1 mililitros. Se eleva desde el fondo de un lago donde la temperatura y presión son temperatura 1, 8 grados Celsius y la presión 6.4 atmósferas. Hasta la superficie del agua donde la temperatura es 25. Ajá, temperatura 2, 25 grados Celsius. La presión 2, porque ya tengo una presión, una atmósfera, calcule el volumen final. Chicos, les pregunto, ya hemos visto varias fórmulas. A ver, les pregunto, ¿qué fórmula nos permite dar solución a este problema observando todos esos datos? ¿Qué fórmula ustedes utilizarían? Usaré la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ecuación de los gases ideales, la ecuación combinada. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Miren sus datos, mira lo que te piden, qué fórmula te va a dar solución a ese ejercicio. Están ahí, ¿no? Yo tengo aquí a Mónica, Valeria, Annette, Johanna, Richard. Vamos, chicos, a ver. Fórmula que ustedes utilizarían. ¿No? ¿No me están entendiendo lo que estoy explicando? Primero, que tengo que trabajar mis temperaturas en grados Kelvin. Sí o sí. Sí o sí, grados Kelvin. Entonces, a 8 más 273, 281. Y aquí voy a borrar aquí que escribí. Y 25 grados más 273, 298. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego simplemente tu ecuación de ley combinada, ¿no? La ecuación combinada de los gases. Pavito 1 igual a pavito 2. Porque tienes todo, chicos. Tenían todo. Tenían presión, tenían volumen, tenían temperatura, tenían presión 2, temperatura 2 y simplemente les estaban preguntando por el volumen 2. Entonces de aquí despejo el volumen 2, reemplazo todas las unidades correctas y tengo el volumen, que en este caso como coloqué en mililitros, el volumen 1, entonces el volumen 2 va a estar en mililitros, ¿no? Entonces es solamente ver las fórmulas, ¿ya? No se compliquen. Ahora, ya teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales, la ecuación de Pavo-Ratón, nosotros podemos deducir de esta ecuación una ecuación que nos permite relacionar la masa molar y una ecuación que nos permite relacionar la densidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación? La relación nos dice que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Si yo reemplazo entonces número de moles igual a masa sobre masa molar, mira, y despejo, ahora despejo aquí la masa molar, entonces digo que la masa molar es la masa por R por T sobre presión por volumen. Primera ecuación que me permite determinar la masa molar de una sustancia, ¿no? Y la otra relación, ¿cuál sería? La otra relación sería la presión, perdón, aquí, la presión por la masa molar, que es igual a la masa sobre volumen. Aquí se hizo un intercambio.
el volumen bajó y la masa molecular subió. Entonces, al bajar el volumen, masa sobre volumen, tenemos la densidad, ¿no? Entonces, la densidad, despejando, sería la presión por la masa molar sobre RT. Eso sería la presión, perdón, la densidad en la ecuación de los gases ideales. Entonces, en este siguiente ejercicio nos dice, un químico ha sintetizado un compuesto gaseoso, ¿no? Amarillo, verdoso, de cloro y oxígeno. Y se encuentra que su densidad es de 7.7 gramos por litro a 37 grados Celsius y 2,9 atmósferas. Entonces, tienes densidad, tienes temperatura, que tú ya sabes que tienes que sumarle siempre 273 para pasarle a grados Kelvin. Tienes presión y sabes que la ecuación de la densidad va a ser igual a la presión por la masa molar sobre RT. ¿Ok? Entonces la densidad, ¿a qué es igual? 7.7. ¿Cuánto es el R? Ya lo conoces, el R es la constante de 0.082, porque tu presión vas a trabajarlo en atmósferas. Entonces, despejando el valor de M y reemplazando densidad, R, temperatura y presión, la masa molar nos da 67.8 gramos por litro. No hay nada complicado. Tienes todos los datos y siempre va a haber un dato que está faltando. Y ese dato que está faltando es justamente el que ustedes van a determinar haciendo uso de la fórmula, ¿no? Haciendo uso de las fórmulas que estamos estudiando. Mezcla de gases ideales. Bien, cuando nosotros tenemos en un sistema, ¿no? Varios gases, por ejemplo, esto es un gas de tipo A, esto es un gas de tipo B y esto es un gas de tipo C. Cuando nosotros mezclamos esos tres gases, Dalton estudia qué ocurre con la presión de cada sistema, porque él va a tener una presión, él va a tener otra presión y él va a tener otra presión. Entonces, al momento que las tres sustancias están en un mismo recipiente, Dalton se da cuenta que la presión total del sistema es la suma de la presión de cada uno. Y esas presiones de cada uno es lo que se conoce como presión parcial, ¿no? ¿Y cómo calculo la presión parcial? Puedes calcular con tu ecuación de pavo-ratón. Tú sabes, presión, volumen, RTN. Ahora, pero el detalle es que si tú vas a hallar la presión de 1, que es presión parcial, tú vas a colocar solamente el número de moles del componente 1. Si tú vas a hallar la presión pavo-ratón y vas a hallar la presión parcial de 2, solamente vas a considerar el número de moles de 2. Entonces, así es como nosotros tenemos estas ecuaciones para determinar la presión parcial de 1, la presión parcial de 2, de 3 o de cualquier otro componente, tomando en cuenta la ecuación de los gases ideales. Otra forma de determinar la presión parcial que fue estudiada por Dalton es haciendo uso de la fracción molar, que viene a ser esto de aquí, multiplicado por P de T, que sería en este caso la presión total. Entonces, cuando nosotros tenemos la presión total y multiplicamos por la fracción molar, ya podemos determinar la presión parcial. ¿Cómo se calcula entonces la fracción molar? La fracción molar, ok, la fracción molar se calcula como número de moles del componente I sobre el número de moles totales. Eso es lo que nosotros llamamos fracción molar. Ahora, pero Dalton no fue el único curioso en estudiar las presiones.
también vino Amagat. Y así como Dalton dijo, a ver, si hay una presión de un sistema, ¿qué ocurre con el volumen? Y se dio cuenta de que también si había un volumen A, un volumen del componente B y un volumen del componente C, se dio cuenta que el volumen total del sistema era la suma de todos los volúmenes que conformaban ese sistema. Y ese volumen es al cual denominó volumen parcial. ¿Y cómo hallo el volumen parcial? También con tu ecuación de pavo-ratón, que puede ser una forma, pero nuevamente aclarar que si tú vas a hallar el volumen 1, tienes el número de moles 1. Si tú vas a hallar el volumen 2, solamente considera el número de moles 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, pero también Amagat se dio cuenta de que se puede hacer o se puede determinar el volumen molar haciendo uso de la ecuación de volumen molar multiplicado por el volumen total, ¿no? Multiplicado por el volumen total, ¿no? Volumen molar es igual a la fracción molar multiplicado por el volumen total. Y al igual que en la presión parcial, la fracción molar era el número de moles del componente I sobre el número de moles del componente total, entonces eso es la fracción molar. Esas son las leyes entonces que fueron establecidas por la ley de Dalton, presiones parciales, y la ley de Amagat en volúmenes parciales. Bien, entonces este ejercicio, por ejemplo, nos dice lo siguiente. En un recipiente de 4.1 litros, eso es el volumen del recipiente total. Se introduce 8 gramos de helio y 72 gramos de vapor de agua. Me están dando la masa de las sustancias que están dentro del recipiente. Si la temperatura del recipiente es 27, tengo temperatura del recipiente, me están preguntando, determine la fracción molar y la presión parcial de cada gas, o sea, del helio y del agua. Profesora, ¿cómo se calcula entonces la presión, la fracción molar? La fracción molar, hay que recordar que se calcula aquí. La fracción molar se calcula como el número de moles del componente I sobre el número de moles totales, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos fracción molar, ¿cierto? Ahora, ¿quieren de helio y de agua? Muy bien. Fracción molar de helio será número de moles de helio sobre número de moles totales, y para el agua será número de moles del agua sobre número de moles totales. ¿Cómo calculo, profesora, el número de moles? Muy bien, el número de moles es muy sencillo, porque recuerda que es la masa, el número de mol es igual a la masa entre la masa molar. Entonces acá nosotros tenemos la masa de cada uno de los componentes. De helio es 8, entre su masa molar del helio, que es 4. Ahí está, 2 moles de helio. El número de mol de agua, tenemos 72 de agua. Entre el agua, que es 18, tenemos 4 moles de agua. Entonces, la suma total del número de moles sería 6, ¿no? 4 más 2 es 6. Entonces, ¿cómo calculo la fracción molar del helio? 2, que es el número de moles de helio, entre el total, que es 6. Y del agua, 4, que es el total de agua, entre el total del sistema, que es 6. Y ya tengo determinado las fracciones molares. ¿Cómo calculo, profesora, la presión parcial de cada gas? Si ya tienes la fracción molar,
Lo único que tienes que hacer ahora, entonces, como vemos aquí la fórmula, es multiplicar por la presión total, tanto para el agua como para el helio. Fracción molar 2/6, fracción molar 4/6. ¿Cuánto es la presión total? Aplico mi pavo ratón. Pavo ratón. Presión total, N total, 6 moles. Y después R 0,082. Temperatura, no te olvides, hay que sumarle 273 al 27. Y el volumen inicial, 4.1 litros, nos da una temperatura de 36. Entonces, jóvenes, con eso, 36 por la fracción molar, ya tenemos la presión parcial del helio. Y lo mismo estaría ocurriendo para la presión parcial del agua. Pura fórmula. De repente te parece un poquito operativo por tantos cálculos que estamos haciendo, pero no es complicado. Vuelvan a resolver todos los ejercicios que hemos resuelto aquí en clase y van a ver que no es complicado. Intenten nuevamente, lean sus datos y apliquen en las ecuaciones que hemos estudiado. Graham. Graham estudió las velocidades de los gases, ¿no? Graham, por ejemplo, hizo un experimento en el cual colocó en un tubo, ¿no? Dos sustancias gaseosas, que en este caso era el NH3 y lo que era el cloro gaseoso. Entonces, Graham quería saber cómo era que los gases se difundían, cuál era la razón para poder determinar la velocidad de este gas de amoníaco y la velocidad de este gas de cloro. Entonces, él hizo unos orificios a este tubo, vamos a suponer como si fuera un tubo de fluorescente, aquí todo sellado, ¿ok? Porque ustedes saben que los gases tienen que estar en sistemas cerrados, si no se escapan, ¿no? Se difunden. Entonces, rápidamente él sumergió aquí unas gotas de NH3 y este comenzó a difundirse, ¿no? Selló rápidamente, igual aquí, agregó unas gotas de cloro y selló rápidamente. ¿Y qué pasó? Ambos gases comenzaron a difundirse, ¿no? Ambos gases comenzaron a difundirse y se dieron cuenta de algo interesante, de que este gas del NH3 había avanzado más o menos hasta por aquí y que el cloro solamente había avanzado pues todo este pequeño espacio y el NH3 todo este espacio. Se lanzó en el mismo momento, se cerró el sistema y el tiempo de difusión aquí era el mismo que de aquí. Entonces Graham empezó a estudiar y dijo, ¿por qué el amoníaco se difunde más rápido que el cloro? Y se dio cuenta de que tiene que ver con su masa molar. La masa molar de este es 17 gramos por mol y la masa del cloro, por ejemplo, es 71, ¿no? Gramos por mol. Entonces, como esto es bien livianito, rápido se difunde. ¿Y él cómo se dio cuenta que llegó hasta acá, profesora? Porque cuando se junta el amoníaco con el cloro, forma un anillo. Ese anillo fue observado por Graham debido a la formación del cloruro de amonio. Cuando ustedes estén en la universidad van a hacer ese experimento. Y fue así que Graham deduce esa ecuación, que la velocidad de un gas 1 con respecto a la velocidad de un gas 2, existe la relación de la raíz cuadrada de la masa molar 2 sobre la masa molar 1 o la raíz cuadrada de la densidad 2 sobre la densidad 1. Eso sería la ecuación que nos va a permitir saber cuál es la relación de velocidades de dos gases. Muy bien. Líquidos. Pasemos ahora a los líquidos. Ya sabemos que los líquidos presentan fuerzas de atracción y presentan fuerzas de repulsión igual. Era una condición para que esa materia se encuentre en el estado líquido, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a estudiar ahora las propiedades de los líquidos, debemos de recordar las fuerzas intermoleculares, que son tres: London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Tienes que recordar
que las fuerzas de London son las más débiles que las fuerzas de dipolo-dipolo, y estas son más débiles que las fuerzas de puente de hidrógeno, ¿ya? Eso es importante porque dependiendo de qué tipo de fuerza va a presentar cada sustancia, cada molécula, nosotros vamos a decir si tiene mayor punto de ebullición, si tiene mayor tensión superficial, que vienen a ser justamente las propiedades físicas de los líquidos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tienen London, profesora? London tienen aquellas partículas, aquellas sustancias que son moléculas apolares. Solamente tienen London. ¿Quiénes tienen dipolo? Son aquellas moléculas que tienen o que son polares. ¿Y quiénes tienen puente de hidrógeno? Son aquellas moléculas que son polares, pero además de ser polar, deben tener como enlace el grupo FON, que puede ser el enlace FH, el enlace OH o el enlace NH, ¿no? Entonces vamos a identificar para nosotros poder, perdón, establecer qué tipo de fuerza intermolecular va a presentar. Entonces, comencemos con la tensión superficial. Tal cual ustedes ven la imagen de un mosquito sobre la superficie de un líquido. ¿Por qué ese mosquito se para sobre el líquido? Porque ese mosquito encuentra una resistencia en ese piso. Esa resistencia o esa tensión que se encuentra en la superficie de ese líquido es lo que nosotros llamamos tensión superficial. Y esa tensión superficial se debe justamente a las fuerzas intermoleculares que existen entre una y otras moléculas en la superficie de ese líquido. Entonces, mientras más intensa sea la fuerza intermolecular, mayor tensión superficial vamos a encontrar. ¿Qué pasa cuando en ese líquido que tiene una tensión superficial yo le doy calor, le pongo fuego? Temperatura incremento. Profesora, estas moléculas van a tender a ir al estado de vapor. Y al irse al estado de vapor, ¿qué pasa con esa superficie? Se debilita. Y al debilitarse significa que la tensión superficial, al incrementar la temperatura, la tensión superficial estaría disminuyendo. Eso es lo que estaría ocurriendo con la propiedad física de la tensión superficial. Entonces, mientras mayor fuerza intermolecular, mayor será la tensión superficial, ¿no? Si la molécula es London, débil, dipolo-dipolo, más intensa, y puente de hidrógeno, aún más intensa. Acción capilar o capilaridad. ¿Qué cosa es la capilaridad? La capilaridad no es más que el efecto que tiene un líquido, ¿no? Al momento de subir un capilar. Lo que ustedes están viendo ahí en la parte central es un capilar, ¿no? Es un tubito muy, muy finito, que es sumergido sobre un vasito, como ustedes están viendo, un vaso precipitado puede ser, ¿no? De laboratorio. Y vamos a ver que pueden ocurrir dos efectos. Por ejemplo, el vaso A contiene agua y el vaso B contiene mercurio. Entonces, el vaso A que contiene agua, tú puedes ver cómo el agua sube por las paredes del capilar y tranquilamente el capilar prácticamente está lleno. ¿Por qué se da eso, jóvenes? En la capilaridad nosotros vamos a hablar de dos fuerzas. Hablamos de la fuerza de cohesión y hablamos de la fuerza de adhesión. ¿Qué cosa es la fuerza de cohesión? Es cómo las moléculas se encuentran unidas. O sea, por ejemplo, aquí hay muchas moléculas de agua, ¿ya? Entre ellas están unidas, pero existe una fuerza de adhesión que es la fuerza con la que el agua se adhiere a la superficie de ese capilar. Entonces, el agua sube rápidamente en el capilar porque la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión.
Es por eso que cuando ustedes, por ejemplo, tienen en una mesa un vaso con agua, ¿no? Y se voltea el vasito con agua. Se cayó el vasito. Entonces, ¿qué ocurre? El agua rápidamente se derrama mojando toda la superficie de la mesa. ¿Y eso es por qué? Porque la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Entonces, se adhiere rápidamente a toda la superficie que ésta puede, se puede, por así decir, ¿cómo se diría? Distribuir, mojar toda esa superficie donde este líquido se pueda adherir, ¿no? Sobre toda esa superficie. Ahora, eso ocurre con el agua. Pero ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, en una mesa tienen un vasito de mercurio, ¿correcto? Y derraman ese mercurio. ¿Ustedes creen que ese mercurio se va a derramar así como el agua? No. Lo que va a ocurrir con el mercurio es que se forman muchas bolitas. No moja en absoluto la mesa, ¿no? Las bolitas se forman. Y cuando uno quiere atrapar esas bolitas, no consigue ni siquiera tocarlas, porque rápidamente se encuentra con la otra bolita y forman una bolita más grande. Y eso ocurre con el mercurio. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué el mercurio entonces forma esas bolitas? Ya, ahí viene la explicación. Porque en el mercurio la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión. Entonces las moléculas o los átomos de mercurio se unen, entre ellos están muy fuertemente unidos a que la fuerza de mercurio con la adhesión en el capilar. La adhesión con el capilar es muy baja, por eso es que ni siquiera sube, como te puedes dar cuenta. Entonces en el agua se forma una estructura cóncava porque se adhiere y llena casi todo el capilar, mientras que en el mercurio se forma una superficie convexa y no sube prácticamente casi nada de mercurio porque no hay esa fuerza de adhesión, ¿ok? Entonces eso es el efecto de la capilaridad cuando analizamos esas dos sustancias que tienen que ver con las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad, jóvenes? La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido para poder fluir, ¿no? Entonces, la relación que existe con las fuerzas intermoleculares y la viscosidad es a mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros le damos calor a un sistema viscoso? Pregunto, si nosotros le damos, piensa en un sistema viscoso, cualquiera, la que se te ocurra, y piensa cuando tú le das calor a ese sistema viscoso. ¿Qué pasa con su viscosidad? ¿Aumenta o disminuye cuando nosotros le damos calor? A ver, ¿qué pasa con con esa sustancia viscosa? ¿Han pensado en alguna? Escriban en el chat, no sé, abran su micro. Estoy aquí con estudiantes, ¿no? O estoy solita yo y todos los demás están como fantasmas. ¿Están allí o no están allí? A ver, ¿qué sistema puedo pensar que es viscoso y que si le doy temperatura, algo tiene que pasar, ¿no? ¿Podría ser la miel o no? ¿Pensaron en la miel? ¿Qué pasa cuando nosotros calentamos la miel? ¿Fluye más rápido o se vuelve más viscoso? Fluye más rápido, ¿cierto? Fluye más rápido. Entonces, cuando nosotros aumentamos la temperatura, la viscosidad disminuye. Esa es la relación que existe, ¿ya? Y con respecto a la presión de vapor, también tiene una relación con las fuerzas intermoleculares.
Es la única que tiene relación inversa, porque las otras anteriores que hemos visto, a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial, mayor punto de ebullición, mayor viscosidad. Pero esta de aquí, a mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. ¿Y qué pasa cuando nosotros incrementamos la temperatura? La presión de vapor también aumenta porque cuando nosotros le damos calor, lo que ocurre es que las moléculas tienden a salir en mayor cantidad a su estado de vapor, ¿no? Y por eso aumenta esa presión. ¿Listo, chicos? Y esta sería una relación, ¿no? Como la presión de vapor vemos que aumenta a medida que la temperatura se incrementa, ¿no? Mientras más vamos aumentando la temperatura, las sustancias van a presentar mayor presión de vapor. Punto de ebullición. Para nosotros determinar el punto de ebullición tenemos que vencer la presión atmosférica, que es la presión externa. Entonces, mientras mayor sea la fuerza intermolecular, mayor va a ser el punto de ebullición. Y si nosotros incrementamos la presión externa, vamos a tener que necesitar también mayor punto de ebullición, mayor temperatura para poder vencer esa presión externa y poder alcanzar el punto de ebullición. Esa sería la relación que existe entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas de los líquidos. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí vamos a resolver los ejercicios de clase. Estamos con un buen tiempo, pero yo quiero saber si están ahí, pues chicos. Yo estoy haciendo mi clase solita, creo. Mónica, tú estás ahí. A ver, pongan deditos arriba los que voy llamando para saber si están allí o estoy prácticamente sola. Ya, Lucía está en clase. Ya, muy bien, Lucía. ¿Quién más está en clase? Ya, Valeria también. Muy bien. ¿Quién más? Ya, Joana. Muy bien. Ya, muy bien, Richard. Listo, al menos ya sé que tengo a 4, porque ¿quién está por aquí? Velasco, que Carlos, es el tutor, y Mónica no sé, Mónica se me ha dormido, creo, Mónica. Ya chicos, entonces ya sé que están ahí. Seguimos entonces resolviendo y ahora vamos a ver nuestros ejercicios, ¿ya? Nuestros ejercicios. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna duda, con confianza pueden escribir en el chat o abrir sus micros, ¿ah? No se estén callando. Siempre tienen que preguntar. Es la única forma que ustedes pueden mejorar o aprender, ¿no? Y está además decirles siempre que practiquen, ¿no? Que practiquen, que practiquen. Miren, ya estamos en la semana 9, prácticamente estamos a la mitad del ciclo, ¿no? A ver, vamos entonces aquí. Presentar nuestro PDF. Listo. A ver, vamos a ver. Leemos la primera pregunta y la primera pregunta nos dice, nos piden marcar verdadero o falso, ¿cierto?
con respecto al comportamiento de los gases. A ver, ustedes van escribiendo en el chat, ¿ya? Como ustedes hayan comprendido. No importa si se equivocan, ahí yo voy a explicar. Dice el primer enunciado. Ustedes van colocando en su chat si ese enunciado es correcto o si ese enunciado es falso, ¿ya? A ver, ¿qué dice aquí? En el modelo del gas ideal, las fuerzas intermoleculares se consideran nulas. ¿Qué marcarías ante ese enunciado? ¿Verdadero o falso? A ver, escriban en el chat ese enunciado. En los gases ideales, las fuerzas intermoleculares son despreciables, se consideran nulas. Eso lo hemos explicado, ¿no? Eso sería verdadero. Eso es correcto. No consideramos. En un gas real se considera todo, pero para trabajar más rápido el estudio de estos gases, por eso es que idealizamos y aquí se desprecia. En la teoría cinético-molecular, los gases se encuentran conformadas por moléculas. Exactamente, ¿no? Eso es correcto porque nosotros vamos a considerar moléculas para poder hablar sobre las fuerzas intermoleculares, ¿no? Las fuerzas de atracción, las fuerzas de repulsión. Verdadero. La presión de un sistema gaseoso, dice, es debido a los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Eso también es correcto. Explicamos que no consideramos los choques que existen entre partícula y partícula, sino entre las partículas y el volumen del recipiente, y todo eso nos estaría dando como respuesta la clavedad, ¿no? Todo sería entonces verdadero. Segunda pregunta. ¿Qué tenemos en la segunda pregunta? Dice, nos dan toda una secuencia, ¿no? Dice, las primeras medidas de las propiedades de los gases fueron realizadas por el científico Robert Boyle en el siglo XVII y muchos años después Charles y Gay Lussac midieron cuánto afectaba la variación de la temperatura a la presión, volumen y densidad de un gas. Si una masa constante de un gas sufre los siguientes cambios de temperatura y volumen, seleccionen los enunciados verdadero o falso. Miren, chicos, en este sistema inicial hay una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. En este sistema 2 veo que la presión ha cambiado porque es presión 2. Veo que el volumen ha cambiado porque es volumen 2, pero veo que la temperatura se ha mantenido igual. Entonces quiere decir que la temperatura no ha cambiado. Quiere decir entonces que a qué tipo de proceso es de 1 a 2. Es un proceso isotérmico, porque la temperatura se mantiene constante. ¿Ok? Seguimos analizando. De 2 a 3. Presión 2, presión 2. Uy, mira aquí, la presión se mantuvo. Volumen 2, volumen 3, temperatura 1, temperatura 2 cambió. ¿Quién se mantuvo igual? La presión. Ah, entonces aquí es un proceso isobárico, ¿no? Eso es isobárico. Y luego tenemos el proceso final y observamos igual. Presión 2, presión 3, volumen 3. Ajá, mire el volumen, no cambió. Y temperatura 2 y temperatura 3. Eso sería un proceso isocórico, ¿no? Eso es un proceso isocórico. Por lo tanto, podemos responder.
A es isotérmico y corresponde a la ley de Boyle, teoría. Boyle estudió los procesos isotérmicos, correcto. B es isobárico y corresponde a la ley de Charles, correcto. Charles estudió los procesos isobáricos, muy bien. Y C es isocórico y corresponde a la ley de Gay y Lussac, correcto. Isocórico y eso es la ley de Gay y Lussac. Por lo tanto, el 2 sería también la alternativa enano, que todo sería verdadero. Enunciado 3. ¿Qué nos dicen en el enunciado 3? Veamos. Al combinar las expresiones de la ley de Boyle, Charles y Gay y Lussac, se obtiene la ecuación para el comportamiento de los gases conocida como la ley general de los gases, pavo-ratón. Si se tiene 4 litros de oxígeno a condiciones normales, a ver, es presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin. Y el volumen va a ser 22,4 litros siempre por cada mol de sustancia, ¿no? Entonces decimos, si se tiene 4 litros de oxígeno a condiciones normales, determine el volumen en litros que ocupará la misma masa de gas a 4 atmósferas y 100 grados Celsius. Entonces, estas son las primeras condiciones y luego te dice que determines el volumen cuando el sistema va a trabajar a 4 atmósferas y 100 grados Celsius, ¿no? Entonces aquí, de acuerdo a la ecuación de Pavito constante, aplicamos presión, volumen sobre temperatura, que es Pavito 1, igual a Pavito 2. Solo que aquí vamos a colocar las condiciones normales y aquí las otras condiciones para ese problema. Presión 1 a condiciones normales, te dije que era 1, ahí está. Volumen 1, de dato te dicen, ojo, de dato te dicen que tenemos 4 litros. Profesora, ¿y por qué no uso 22,4? Ah, porque esa es la cantidad que tú usas cuando tú tienes una mol. Pero tú no sabes cuántas moles hay aquí. Y el problema ya te dice que a condiciones normales tú tienes 4 litros. Ah, entonces tu volumen a condiciones normales sería 4. Y tu temperatura, como ya hemos visto aquí, es 273. Por lo tanto, igualando ahora a la otra condición, ¿cuánto es tu presión? 4. Tu volumen es el incógnito y tu temperatura, que es 100, no te olvides que tienes que sumarle para pasar a grados Kelvin, 373. Entonces aquí, despejando el volumen, eso sería 1,4 litros el volumen 2. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos, siguiente pregunta. La pregunta número 4. La pregunta número 4 es una pregunta bien completa, ¿no? En esta pregunta nosotros tenemos que ver balance. Primero tengo que ver si esta reacción está balanceada. Tengo que ver qué datos me indican, ¿ok? ¿Qué datos me están diciendo? Y vamos resolviendo. Dice, si se hacen reaccionar 128 de CO2, siempre coloco acá abajo el dato, con suficiente oxígeno a partir de la reacción, determine el volumen en litros del gas, ¿no? Medidos a 27 y 1140. Entonces, 27 sumando 273, ya tengo Kelvin,
y la presión 1140. Como tú vas a usar el R en atmósferas, entonces tú dices lo siguiente. ¿Por qué, profesora, coloca acá 1.5? Porque está usando la relación que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, si tú tienes 1140 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería en atmósferas? Regla de 3 y determina que esa presión es 1.5 atmósferas. Muy bien, tienes temperatura, tienes presión. ¿Cómo tú calculas entonces el número de moles para ese SO3? Ojo que no son volúmenes a condiciones normales, ¿ah? Es un volumen común, volumen normal, un volumen tal cual. Entonces, la única forma de hallar ese volumen es con la ecuación de Pavo-Ratón. Si yo despejo el volumen, necesito, profesora, moles, R, temperatura y presión. ¿Qué datos tienes? A ver, veamos qué datos tenemos. ¿Tienes N? No tengo N. De datos no nos han dado N. Ajá, entonces la ecuación debe de servir para hallar ese N. ¿Tienes R? Sí, de dato. ¿Tienes temperatura? Sí, aquí está, 300 Kelvin. ¿Tienes presión? Sí, 1.5 atmósferas. Muy bien, solo nos falta entonces determinar este número de mol. Y como decía, nos dan justamente para ello la ecuación. La masa del SO2 de dato 64. Entonces, esto pesa 64 gramos por mol. Multiplicado por 2, 128 gramos, ¿no? 128 gramos. Y eso te va a dar 2 moles de CO2, del SO3, perdón, que es justamente las moles que nosotros estamos queriendo determinar cuando coincidentemente el dato es el mismo valor. Entonces tengo 128, entonces también voy a tener 2 moles del SO3. Problema resuelto. Ya tengo las moles y lo único que hago ahora es reemplazar. ¿Cuánto sale ese volumen? Ya sale en litros y sale 32.8. Siguiente problema. A ver. Nos dan las masas molares en ese cuadrito y te piden determinar de qué gas estamos hablando. Si se sabe, dice que en un recipiente se contiene esta cantidad de masa del gas a esta temperatura y a esta presión. Determine qué gas es. O sea, ¿cómo nosotros vamos a saber qué gas es? Lo que tendríamos que hacer aquí es determinar la masa molar, ¿no? Entonces determinamos aquí la masa molar con nuestra ecuación de Pavo-Ratón y de acuerdo al valor que nos salga ya estaríamos identificando el tipo de gas. Muy bien. Listo. Presión por volumen igual a nRT, pero sabes que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Entonces, mi masa molar, que es lo que a mí me interesa, me están preguntando por este M de abajo, voy a determinarlo despejando de esa ecuación. Masa, dato 488, R 082, ¿no? 0082. Temperatura, no te olvides, 27, pero hay que sumarle 273. Y todo dividido entre el volumen y la presión, que es 1,5 por 1 litro, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esa masa molecular? 80 gramos por mol, el cual se estaría hablando del SO3. Y eso sería nuestra respuesta, ¿no? Full fórmulas, chicos. No hay aquí
nada complejo. Es muy, muy sencillo. A ver, les voy a dejar aquí para que ustedes piensen un poquito la pregunta 6. A ver, ¿cómo resolverían la pregunta 6? Lean, analicen, planteen y vamos, y si traten de resolver para que comparen su solución con lo que yo voy a presentar. A ver, un minuto para que razonen, ¿ah? Un minuto. Lean bien el problema, saquen datos y ¿cuál sería entonces la fórmula que voy a utilizar? ¿Listo? ¿Tienen su solución? Aquí tenemos un sistema, ¿no? Donde muestra dos gases, el gas de oxígeno y el gas de nitrógeno. Cada uno independiente, ojo. Este es un balón de oxígeno y el otro es un balón de nitrógeno, porque la llave está cerrada y no permite que se unan los dos gases. Entonces, el oxígeno tiene condición inicial en el sistema 1. Su volumen es 5 y su presión es 380. El nitrógeno tiene sus condiciones para este balón 2, 5 litros y 760. Al momento que se abre la llave, ambos gases se comienzan a mezclar. Y hablamos ya de un sistema total donde el volumen total sería de 10 litros. Entonces nos están preguntando determinar la fracción molar del oxígeno. Entonces la fracción molar del oxígeno, ¿no? Que puedes calcular como número de moles del oxígeno entre número de moles totales, o recordar que la fracción molar del oxígeno es la fracción molar, perdón, la presión parcial del oxígeno es la fracción molar del oxígeno multiplicado por la presión total, ¿no? Y lo mismo con el nitrógeno. Entonces, ¿cómo hallamos la presión parcial? ¿En dónde yo hablo la presión parcial? En el sistema 3, porque en el sistema 3 es una mezcla de gases. Recién ahí yo hablo de presión parcial. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la condición que nos dice aquí que hay que considerar
el sistema trabaja cuando la temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, se cumple que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 y lo voy a aplicar para cada uno de los gases, ¿no? Para cada uno de los gases. Comenzamos entonces. La presión 1 del oxígeno, que es multiplicado por el volumen del oxígeno 1, va a ser igual a la presión parcial del oxígeno por el volumen total de ese sistema, ¿no? Entonces, de aquí vamos a determinar cuánto sería esa presión parcial. Volumen total es 10. Presión parcial del oxígeno entonces sería 380, que es la presión inicial del oxígeno, por su volumen inicial del oxígeno, que es 5, entre el volumen total, que es 10. ¿Cuánto nos sale la presión parcial del oxígeno? 190 milímetros de mercurio. Lo mismo realizamos para el nitrógeno. Presión parcial del nitrógeno por su volumen inicial, perdón, presión del nitrógeno por su volumen del nitrógeno inicial es la presión parcial del nitrógeno por el volumen total. Entonces aquí será igual presión parcial del nitrógeno, despejando aquí, 760 la presión del nitrógeno inicial por 5 entre 10, que es el volumen total. 380 milímetros de mercurio sería la presión parcial del nitrógeno. Ya teniendo entonces ambas presiones, ¿no? Ambas presiones parciales, si yo sumo, por teoría de Dalton, tú tienes la presión total. 190 más 380, 570 presión total. Recordando mi fórmula, la presión parcial del oxígeno es la fracción molar multiplicada por la presión total. Despejo fracción molar y será presión parcial del oxígeno, que es 190 sobre la presión total, 570. ¿Cuánto es la fracción molar? 0.33. Y lo mismo para el nitrógeno. Fracción molar del nitrógeno es la presión parcial del nitrógeno entre el total, 0.67. Y eso nos daría como respuesta la alternativa DA, ¿no? Entonces aquí, igual nuevamente, es aquí bastante fórmula en realidad, y más que no pensar que es complicado, sino tal vez un poquito más operativo, pero difícil no, es más bien fácil, ¿ya? Solo tienen que saber muy bien sus teorías. A ver, pregunta 7. Ley de Graham. A ver, intenten resolver haciendo uso de las ecuaciones de Graham, que es súper directa. Ya sabes que la velocidad de un gas con respecto a la velocidad de otro gas, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de las masas molares o de las densidades, pero en el sentido opuesto. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sería? A ver, intenten resolver esa pregunta número 7.
¿Determinaron su clave? Es una pregunta directa, no es complicada, es súper sencillo, ¿no? Dice, según la ley de Graham, la velocidad de efusión de los gases es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular, que es justamente lo que habíamos visto en teoría, ¿verdad? La velocidad de un gas con respecto a otro gas es la raíz cuadrada, puede ser de la densidad de 2 sobre la densidad de 1, o puede ser la velocidad de un gas con respecto a otro gas es la raíz cuadrada de la masa molecular de 2 sobre la masa molecular de 1. ¿Cierto? Entonces, eh, determinando aquí, ¿no? Reemplazando los valores que nos dan de datos. ¿Qué nos dicen? Según la ley de Graham, la velocidad de efusión, vamos a agarrar un color azul, según la ley de Graham, la velocidad de fusión de los gases es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular. Si a la misma temperatura y presión, ¿ok? A la misma temperatura y presión, el neón efunde a través de un agujero a una velocidad de 2.10 centímetros por minuto. Esto sería la velocidad, miren aquí, nos están indicando la velocidad. Y un gas desconocido. Entonces nos están hablando de dos gases. Del gas de neón, ¿no? Que tiene esta velocidad, y del gas desconocido. Y el gas desconocido te dice que realiza, ¿no? Se desplaza con una velocidad de 1.05 centímetros cúbicos por minuto. Entonces prácticamente ya tenemos el gas conocido y el gas desconocido y las velocidades de ambos gases. Determine la masa molar del gas desconocido. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. La velocidad de un gas con respecto a otro gas es la masa molar de 2 sobre la masa molar de 1, raíz cuadrada, donde la temperatura y la presión es constante. Por lo tanto, dato, velocidad del gas desconocido, 1.05, y la velocidad del gas de neón, 2.10. ¿Cierto? La relación que existe entre las velocidades es la raíz cuadrada, velocidad del neón, 2.10 sobre la velocidad del gas desconocido, igual a la raíz cuadrada de la masa molar del gas desconocido sobre la masa molar del gas de neón, que te dan de dato que es 20.2. Aquí ya se hace matemáticamente, se opera elevando al cuadrado, ¿no? Para poder eliminar la raíz. Y de aquí lo que hacemos es despejar la masa de esa sustancia desconocida. Entonces, despejando la masa molar de esa sustancia desconocida, la respuesta sería 80.8 gramos por mol la masa molar, siendo entonces la clave en esa pregunta la respuesta gas. Y la última pregunta con respecto a los líquidos. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a analizar esta pregunta 8? Te voy a dar las pautas para que puedas analizarlas. Tú tienes que ver quién tiene mayor viscosidad, mayor tensión de superficial, punto de ebullición. Entonces tienes que ver quién tiene mayor fuerza intermolecular. Para eso tienes que recordar que las fuerzas de London son las más débiles que las de dipolo-dipolo y que estas son más débiles que las fuerzas de puente de hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, tengo que identificar qué fuerza tiene el glicerol, qué fuerza tiene el etanol y ver quién tiene mayor fuerza intermolecular para decir si es que presenta mayor viscosidad. En el caso de la 2, la tensión superficial, y en el caso del 3, el punto de ebullición. A ver, ¿cuál sería en esa pregunta entonces
su respuesta. A ver, analicen, lean, al menos identifiquen la polaridad de cada una de las sustancias, ¿no? Si es polar, apolar, ¿qué tipo de sustancia tenemos? A ver, veamos entonces la última pregunta. ¿Qué polaridad tiene cada una de las moléculas, ¿no? Tenemos que saber eso. Glicerol tiene enlace OH, OH, OH. Eso quiere decir que esto tiene puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, el glicerol tiene fuerzas de London, porque London siempre está en todas, ¿ok? Tiene fuerzas de London, también tiene las fuerzas de dipolo-dipolo, ¿no? Porque es una estructura polar. Tiene dipolo-dipolo y también tiene las fuerzas de puente de hidrógeno. Ahora, de esas fuerzas, ¿quién es la fuerza más predominante? ¿Quién es la fuerza más intensa? La fuerza más intensa es la fuerza de puente de hidrógeno, ¿correcto? Entonces, esta es la fuerza que tiene ese glicerol, más fuerte. Aquí, profesora, también tiene OH. Entonces, esto también tiene puente de hidrógeno. Entonces, no solamente puente de hidrógeno, tiene el hondo, tiene dipolo-dipolo y tiene puente de hidrógeno. Ahora, entonces, si ambas tienen puente de hidrógeno, ¿quién va a ser más intensa? La sustancia que tenga el mayor número de OHs, en este caso el glicerol. Quiere decir entonces que este puente hidrógeno es mucho más fuerte que este puente de hidrógeno.
Por lo tanto, como la fuerza intermolecular es mayor en el glicerol, va a ser más viscoso que el etanol. El primer enunciado sería verdadero. Entonces puede ser este o puede ser este. Descartamos estos dos. Segunda pregunta, ¿qué dice? La segunda pregunta dice el propanol, que también tiene OH, profesora. Entonces también tiene London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno y predomina puente hidrógeno. Tiene mayor tensión superficial que el dietiléter. El dietiléter es una sustancia simétrica, mira, apolar, ¿no? Entonces, al ser una sustancia apolar, solo presenta fuerzas de London. Y como tú sabes que London es la más débil frente al puente de hidrógeno, entonces definitivamente el propanol tiene mayor tensión superficial. Eso también sería verdadero, descartado y verdadero. Entonces nuestra clave puede ser la C o puede ser la E. Y finalmente, ¿qué nos dice? A mayor presión externa, o sea, acuérdate que en un líquido la presión externa es la presión atmosférica. Mayor será el punto de ebullición. Entonces acá tenemos el punto de ebullición, ¿cierto? Y ese punto de ebullición va a ser la temperatura de ebullición cuando se venza, ¿no? Esa presión externa. Al vencer esa presión externa, entonces nosotros alcanzamos ese punto de ebullición. Si esta presión externa es mayor, ¿no? Si esta presión externa es más alta, más elevada, entonces la presión de vapor, o perdón, el punto de ebullición también va a ser mayor. Por lo tanto, este último enunciado también sería verdadero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el primero y el segundo verdadero, nuestra clave sería la alternativa enano. Y eso es lo que ustedes tienen que ver en la propiedades de los líquidos, ¿no? Ustedes tienen que ver si es que la molécula es polar, si es que la molécula es apolar, para que puedan saber qué tipo de fuerza intermolecular presenta. Si es de London, si es dipolo-dipolo o si es puente de hidrógeno, ¿no? Muy bien, entonces para que ustedes puedan seguir practicando en casa, ¿no? Vamos a dar las alternativas de domiciliares, ¿ya? Igual ahí para que ustedes puedan ver cómo se resuelve, tómenle un screenshot a cada una de las preguntas. A ver, vamos a bajar un poquito, ahí se ve, ¿no? Entonces, pregunta 1. Eso sería la respuesta enano. Pregunta número 2. Ahí tenemos la pregunta número 2. Eso sería la respuesta avión.
Ya, esa es la pregunta 3, chicos. La clave es la E de domiciliarias, ¿ok? Tómenle ahí un screenshot para que puedan ver la solución también. Pregunta 4, domiciliarias, clave dado. La pregunta número 5. La pregunta 5, la clave sería barco, ¿ok? Y finalmente la pregunta número 6, ¿no? Que también es una aplicación de los líquidos. La respuesta sería la alternativa DAD, ¿ok? Bien, entonces no hay otra manera de poder aprenderse las fórmulas, chicos, solamente practicando, ¿no? Es la mejor forma que ustedes tienen para poder recordar todas las fórmulas. Practicar, practicar y practicar. Si ustedes practican una y otra vez, ¿no? Entonces ustedes van a ver que automáticamente esa fórmula ya se va a quedar en su cabecita, ¿ya? Intenten resolver primero los ejercicios que hemos hecho en clase, vean cómo intenten ustedes sin ver la solución, esfuércense, previamente repasen las fórmulas, apúntense las fórmulas en un papelito al costado y traten de ustedes resolver solitos. Cuando ya no pueden, recién vean la solución. Créanme que eso es una de las mejores formas de poder entender y poder atacar un problema, ¿no? Ya la siguiente vez que tú vas a ver un problema similar, ya ustedes van a saber cómo resolver, ya van a entender, van a recordarse de los ejercicios que ustedes practican y va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Listo, chicos, entonces aquí nos quedamos y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho, buenas tardes, chao, chao. Practiquen y estudien, ¿ah? Cuídense mucho. Chao, chao.